y no pagas ese precio. La primera vez que emprendiste, los días que parecía que todo iba mal, ¿en qué pensabas o qué hacías? Pues darme un paseo. Intentaba tomar distancia del problema y casi siempre se me ocurría alguna cosa. O sea, básicamente lo que trata el emprendedor es, hay una palabra inglesa que a mí me gusta mucho, que se traduce mal al castellano, que se llama resilience, que es básicamente la capacidad esa que tienen, por ejemplo, los boxeadores de que les tiran al suelo y se vuelven a levantar y se vuelven a levantar. No, pues eso es básicamente la capacidad máxima y mínima del gran emprendedor, que nunca se queda en el suelo, siempre se levanta. ¿Qué porcentaje de beneficio ha de tener una empresa y en qué tiempo para saber que no nos estamos equivocando? Eso no se puede preguntar así porque, desgraciadamente, en Internet tú puedes buscar rentabilidad rápidamente o puedes buscar crecimiento. O sea, tú puedes llegar a la conclusión de que no quieres rentabilidad en los primeros 3 años porque lo que quieres ser el líder del mercado y eso te va a costar mucho dinero en marketing, te va a costar mucho dinero en gente y te va a costar demasiado dinero para poder hacerlo rentable. Entonces, depende mucho en el espacio en el que estés, en cómo te creas tú que va a ser de grande tu negocio y luego cuál es la estrategia que apliques. Puede ser una estrategia de rentabilidad, que casi siempre son estrategias que necesitan mucho menos dinero y son las que aplica gente que no se termina de creer realmente el potencial máximo, y los que se lo creen, que apuestan muy fuerte, que pierden dinero y que tienen que ir ronda tras ronda. ¿Cuál es el problema del segundo? Pues que una empresa grande de éxito de Internet ha estado a punto de quebrar de media 3-4 veces, porque estaba pendiente de la siguiente ronda de ampliación de capital. Y eso hay muy poca gente que sepa aguantarlo. La presión de estar hablando con tus empleados y decirles que todo va fenomenal y que nos estamos comiendo el mundo, y sabiendo que no les vas a poder pagar a final de mes, a menos que entre la siguiente ronda de ampliación de capital, que todavía no la tienes firmada. Entonces, cada uno tiene un nivel de capacidad, de resistencia a ese tipo de problemática, y dependiendo de eso, pues apuestas por una cosa o por la otra. A ver, ¿cuál es la siguiente que quería coger? ¿Qué significa que un proyecto sea escalable? Pues significa que sin añadirle mucha gente puede facturar el doble, el triple o el cuádruple. Es decir, el problema de un negocio tradicional es que escala casi siempre con gente. Y un proyecto escalable de Internet escala con un porcentaje mínimo de gente. Es decir, que si tú en un negocio tradicional para facturar el doble a lo mejor necesitas un 50, 60 o 70% más de personal, en Internet, si es escalable, debieras de ser capaz de hacerlo con un 10%, un 20% más de empleados, no con más. Es decir, que escale muy bien quiere decir que a medida que crece, en proporción necesita menos personal que el que tienes en estos momentos. ¿Por qué es tan difícil conseguir capital inversor en España? ¿En cuántas empresas participa como socio? Nosotros participamos ahora en España en 25, o sea, España y Estados Unidos, y en 10 en China. Y estamos a punto de entrar en otras 5 en los países del este, en Rusia, en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Chile. ¿La otra pregunta qué era? ¿Por qué es tan difícil conseguir capital inversor en España? No es difícil conseguir capital. Hoy sobra capital. Lo que faltan son proyectos que realmente sean financiables, invertibles. Hay muchos proyectos, pero son proyectos personales, viables muchos de ellos, pero no invertibles, que es lo que os he explicado al principio. Pero un proyecto bueno recibe dinero sin problemas. O sea, en Bybit se hicieron 4 rondas de ampliación de capital y se metieron 25 millones de euros. Esos 25 millones de euros salieron sin ningún problema. Bueno, con el problema lógico de tener que lucharlos, pero que siempre había gente interesada porque se veía que el negocio funcionaba. El problema está en que tienes que ser capaz de demostrar que funciona tu negocio. ¿Qué modelos de valoración
usas en los proyectos para cuantificar la inversión? Bueno, realmente hay dos cosas. Una cosa es la valoración y la otra cosa es la previsión de tesorería. Nosotros en la valoración sí lo hablamos con el emprendedor, pero en la valoración de la tesorería que necesita es el propio emprendedor quien tiene que trabajarlo con su director financiero y decirnos qué es lo que va a necesitar para ayudarle con las previsiones a conseguir el dinero que necesita a lo largo del tiempo. ¿Cuáles eran esas 3 ideas tan buenas que han acabado fracasando que comentabas antes? ¿Nos puedes dar 2 o 3 campos en los que crees que hay mucho futuro? Bueno, la última es muy sencilla. En estos momentos estamos en el siglo XXI. Solo el 5% de las empresas son empresas del siglo XXI. El 95% son empresas del siglo XVIII, XIX y XX. Está todo por hacer. Todo, absolutamente todo. Si miras alrededor y dices cómo se haría esto hoy, con la tecnología que tenemos, con la capacidad social de las cosas que podemos hacer, se puede reinventar todo. Es decir, oportunidades las que queráis. Había otra parte de la pregunta que no he contestado. A ver, que me pierdo. Sí, las 3 ideas que han fracasado, sí. Pues mira, no tienen que ver con Internet. Una era una patente para... ¿os acordáis del atentado de Aznar? Bueno, pues una patente que básicamente parece ser que no, ese coche tenía esa patente que al final no ha ido a ningún sitio. Y básicamente era un sistema mecánico, o sea, metálico que se ponía en los motores, o sea, en la gasolina e impedía que explotara. Y una de las razones por las cuales no murió fue porque no pudo explotar. Es decir, que es un negocio que yo lo veía clarísimo y, sin embargo, nunca ha funcionado. Lo intentaron vender, por ejemplo, para las bombonas de butano para que no explotaran, que con eso era imposible, pero las ponía un poquito más cara y nadie quiso invertir. Eso uno. Otro, uno que tenía que ver con la construcción y que tenía que ver con la reinvención de la construcción a través de la genética, y que era un tema verdaderamente interesantísimo y no llegó a ningún sitio. Y la tercera se me ha olvidado, pero era de ese estilo. ¿Consideras el autoempleo como una forma de emprender? Sí, yo creo que el autoempleo es la mejor forma de emprender al inicio, porque el tenerte que pagar tu propio sueldo te empieza a dar una pequeña costumbre de cómo consigues resultados a corto plazo. Entonces yo creo que una de las fórmulas muy buenas de emprender es primero trabajar para ti mismo, hacerlo de forma de autoempleo, que hoy es muy sencillo. Es decir, ganar 20.000 euros por Internet no es tan sencillo, pero ganar un sueldo de 800 euros o 1.000 euros, que es lo que te ofrecen cuando sales de la universidad, pues es muy sencillo de hacer. Luego yo prefiero o recomiendo que es mucho mejor autoemplearse que trabajar para terceros, porque en estos momentos es posible. Otra cosa es que eso no sea invertible, lógicamente, pero con el tiempo, si alguien tiene la vista abierta y mira a su alrededor, pues a lo mejor ese autoempleo se convierte primero en una pequeña pyme y después de esa pequeña pyme sale con una idea y la convierten en un proyecto realmente invertible. Es un buen campo de entrenamiento. A la hora de apoyar un proyecto, ¿qué importancia le da usted a lo intangible que le pueda emocionar por encima de lo que le parezca rentable? Bueno, yo creo que realmente al principio, como no hay nada rentable, porque lo único que tienes es la idea y como mucho un primer esbozo de plan de negocio, lo que realmente tiene que entusiasmar es el emprendedor o la emprendedora. El que tú veas que realmente se cree la idea, está convencido o convencida y te agarra esa idea, te comunica una pasión que hace que digas, oye, este proyecto saldrá o no saldrá, pero es que merece la pena darle un soporte porque lo tiene claro, le lleva echando horas, se lo ha currado, las preguntas que le haces las contesta bien. O sea, que ten en cuenta que aquí hay un equilibrio entre una cosa que es simplemente pasión y nada de esfuerzo, y otra es pasión con mucho esfuerzo. Entonces, lo que nosotros tratamos es de ver cuándo es pasión y no sirve de nada porque lo que están haciendo es dando ideas, pero realmente no se lo han currado,
a quien tiene esa pasión y cuando le empiezas a hacer las preguntas correctas, te da las contestaciones correctas. Supongamos que tengo una muy buena idea de negocio. ¿Qué opciones financieras tendría para ejecutarla? ¿Cómo y dónde puedo buscar financiación? ¿Dónde lo puedo presentar, un proyecto? Juntado dos en uno. Bueno, yo creo que depende mucho del tipo de proyecto. Si es un proyecto de autoempleo, lo ideal es financiarse con las facilidades que dan los gobiernos locales, porque al final un inversor no se va a meter en financiar un proyecto que al final, al cabo de 4 o 5 años, va a tener 6 empleados, va a facturar 400.000 euros y va a dar de trabajo, pues eso, a 4, 5 o 6 personas. Eso está muy bien para el empleo local, pero desde luego no para un inversor. Si realmente lo que tienes es un gran proyecto, lo mejor es analizar quiénes de los inversores que hay a los que tú puedes acceder en España o en Europa o en el mundo, haciendo una investigación por la red, realmente invierten en ese tipo de proyectos y haciendo lo imposible para hablar con ellos. Al final, la gente que invierte en algo y conoce algo, si hay una idea muy buena, son los primeros que la reconocen. O sea, si yo invierto en redes sociales, pues sé bastante sobre redes sociales. Luego me es más sencillo saber si un proyecto de una red social tiene sentido o no tiene sentido. Sin embargo, por eso no invierto en nanotecnología. Si alguien me viene con un proyecto de nanotecnología, es que no tengo conocimiento de causa, no sé cómo enjuiciarlo. Luego, por eso es tan importante la labor previa de saber a quién me dirijo como inversor potencial. Tiene que ser alguien que yo vea que realmente lo que yo quiero proponerle va a tener sentido. Concretando la pregunta anterior, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto para presentarlo, para buscar financiación en el sector de los blogs deportivos de formación e investigación? Bueno, yo creo que el problema de los contenidos, es que es muy difícil convertirlos en un gran negocio. Otra cosa es que puedan darte de comer. Es decir, si escribes bien, tienes un blog sobre algo que te apasiona y lo haces bien, terminarás teniendo suficientemente tráfico y probablemente alguien que esté dispuesto a pagar por ello para que puedas, entre comillas, vivir razonablemente bien de algo que te apasiona. Pero convertir eso en un negocio invertible, pues tienes que ser como, por ejemplo, Weblogs, Julio Alonso, que lo ha hecho, ha tardado 5 años y hoy está facturando 3 millones. Es decir, es una tarea muy ardua. Y entonces hay gente que lo hace porque ha descubierto o ha desarrollado una tecnología muy buena y cree que con esa tecnología puede suplir a la cantidad de gente que tiene la gente más grande, o gente que realmente están tan convencidos de que son extraordinarios que dicen, no, es que a mí me da igual los que hay por ahí, es que cuando yo me ponga voy a ser único. Y entonces lo que tiene que hacer es hacerlo, porque la ventaja que tiene es que eso no requiere inversión prácticamente nada más que de tu propio tiempo. Lo que tienes que hacer es probarlo. ¿Ves rentable startups orientadas a población joven, menor de 13 años, teniendo en cuenta que nuevas generaciones ya conocen este medio, o todavía es demasiado pronto? Bueno, es que es una pregunta demasiado genérica. Yo creo que todo lo que sea dirigirse a un público absolutamente nativo digital, y los de los 10, 12, 13 años son nativos digitales ya. Perdona, que no he entendido bien la pregunta, Rodolfo. Entre 13 y 65 años, o sea, la población... O sea, entre 13 y 65 años. Sí. Yo creo que, volviendo al de eso es la población entera de Internet, ¿no? Sí, o sea, básicamente. O sea, eso no es una pregunta, es una aseveración. Si la idea no es importante, que has comentado antes, ¿nos puedes dar unas cuantas para gran empresa y autoempleo? Creo que viene un poco de broma. Pero bueno. Pues vamos a ver, autoempleo ya os lo he dicho antes. Yo creo que cualquier persona que ha terminado una carrera universitaria, que durante la carrera universitaria se ha familiarizado con los blogs, con Twitter, con las redes sociales, etcétera, tiene en España 2 millones de pymes, de las cuales que sepan de Internet probablemente no haya ni 20.000. El resto son todos clientes potenciales tuyos. Lo único que hay que hacer es visitarles y decirles, oye, déjame media hora que te voy a contar lo que es una red social, por qué esto te afecta a ti y además te voy a hacer una oferta que por 150 euros
yo me encargo de darte un informe de